Hola, ¿qué tal? Soy originaria de Temixco, Morelos, México. Esta es una historia que nunca olvidaremos mi mamá y yo. Este suceso ocurrió hace 17 años. En ese tiempo, las dos trabajábamos, pues ambas estábamos solas. Trabajábamos en la misma empresa, pero en diferentes turnos, ya que yo tengo un hijo. En ese entonces tenía 2 años. Ella trabajaba de noche y yo de día para poder estar disponibles para mi hijo. Pero el día que mi madre le tocaba descanso era muy desesperante, pues ya se había hecho una rutina que yo no dormía, pues mi mamá, en cuanto cerraba los ojos, comenzaba a tener pesadillas y sentía que se le subía el muerto. Mi madre temía dormir, porque siempre era la misma situación al caer la noche. Llegando desde las 12 de la madrugada hasta las 4 de la mañana es cuando esta presencia se hacía presente. Era una situación estresante, pero una noche de entre tantas fue la peor. De igual manera, esa cosa llegó a las 11:30 de la noche. Ya estábamos acostadas y estaba a punto de quedarme dormida, cuando escuché que mi madre se comenzaba a quejar. Pero al querer despertarla para correr a tomarle las manos y comenzar a rezar, no pude porque en mis sueños algo me estaba agarrando. Al abrir mis ojos y querer voltear a ver qué era lo que me estaba sujetando, esa cosa me empujó tan fuerte que caí varios metros fuera de mi cama. Inmediatamente volteé a ver mi cama, pero fue tanta mi impresión de que yo me vi durmiendo al instante. Estaba fuera de mi cuerpo. Me transporté entonces al centro de la casa, en un punto donde pude ver las 2 recámaras. Miré hacia otra recámara, donde ésta estaba completamente vacía. Sin embargo, de la nada apareció una mujer. Era similar al personaje de la chica de la película El Aro. No sé por qué la vi con su vestido blanco, como si hubiera estado recién salida de un charco de agua. Su vestido estaba lleno de lodo y sus ojos eran rojos. Yo sentía que mi corazón se me quería salir del miedo. Sentía que esa escena era bastante horrida. Ella, al notar que yo la estaba mirando, dio un grito muy aterrador y desgarrador, que me hizo regresar de inmediato corriendo a mi cuerpo. Quiero afirmar que en ese tiempo esa película no salía en los cines, la cual salió 6 o 7 meses después, lo que obviamente no pudo ser alucinación o sugestión mía. No sé cuánto tiempo pasó en todo esto, cuando al fin pude regresar a mi cuerpo. En cuestión de milésimas de segundo, abrí los ojos y vi una cara de un espectro tan horrible, tan espantoso. Este se encontraba en la espalda de mi madre, que en cuanto me vio se escondió detrás de ella. Yo creía y pensaba que en ese momento todo lo que nos estaba sucediendo terminaría por matarnos. Pero aún así, con todo el terrible miedo que sentía, enseguida me levanté para poder ayudar a mi madre. La tomé de las manos y comencé a rezar todo lo que sabía, pidiéndole a Dios que nos ayudara, que retirara a ese demonio. Gracias a Dios, ella pudo despertar y empezó a llorar. Después de todo lo sucedido, tratamos de dormir nuevamente, pero otra vez mi madre comenzó a quejarse, a lo que me levanté a tomarle de las manos y en cuanto empecé a rezar, un aire pasó por en medio de las dos, saliendo por la ventana y haciendo que los vidrios se quebraran. Ya cansadas y llenas de miedo, no dormimos y esperamos ansiosas porque por fin llegara la luz del día para poder descansar. Ya siendo de día, nos sentamos en el comedor, comentamos una a la otra qué fue lo que estaba ocurriendo. Fue entonces que ella dijo que mientras dormía, el maldito espectro se reía muy fuerte y que ella podía escuchar sus risas, que la aventaba muy fuerte en sus sueños. La segunda ocasión que volvió a soñar con esa terrible pesadilla, se sentó a sus pies el mismo ente demoníaco que la tomó de los pies con la cabeza erguida hacia la frente. Este tenía una barba larga y puntiaguda, con patas de caballo o cabra, y su cola era muy larga.
En verdad así lo describió mi madre. Lo vio tal como lo describen en muchos relatos, y ella le preguntaba qué era lo que quería, pues ella no lo molestaba ni le pedía nada, que nos dejara en paz mientras ella trataba de rezar. Él se reía, pero mientras rezaba en su mente el Ave María, él salió disparado hacia la ventana, pudiendo así despertar. Entonces concluimos que ese aire que hizo tronar los vidrios de la ventana no era otra cosa más que ese maldito, el innombrable. Pudimos al fin conseguir agua bendita de 7 iglesias que nos habían recomendado nuestras amistades, poniendo la escoba de cabeza y poniéndole un sombrero. También poniendo unas tijeras debajo de la almohada de mi madre en forma de cruz. Así fue como pudimos volver a la calma después de esa horrible experiencia. Hoy en día vivimos en la misma casa y gracias a Dios ya no hemos vuelto a sufrir otro ataque de esa magnitud. Nunca supimos con certeza por qué el diablo nos acechaba todas las noches que mi mamá trataba de descansar en casa. Pero de lo que sí estamos seguras es de que mientras nosotros estemos con Dios, nada, absolutamente nada malo nos podrá pasar. Esta ha sido otra de mis experiencias vividas. Les envío saludos muy especialmente a los infraescuchas desde mi bello municipio de Mixco, Morelos, México. El macho cabrío, basado en hechos reales, contado por Estivalis Aedo González, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Hola, mi nombre es María, y pienso que esta historia puede ser interesante. Esto le pasó al padre de mi abuela. La historia nos la contaba muy a menudo, y siempre se nos ponían los pelos de punta. Era el año de 1903. En una aldea de Santander, mi bisabuelo terminó su jornada de trabajo en el campo. Sobre las 10 de la noche, era en el mes de enero. Por aquella época no había farolas y se tenía que alumbrar con un pequeño farolillo. Cuando se dirigía a casa, se dio cuenta que lo estaban siguiendo. Escuchó pasos muy de cerca, y cuando más deprisa iba, más escuchaba los pasos. Tenía que recorrer casi 1 kilómetro hasta llegar a su casa. Mi bisabuelo se puso nervioso, pensando que podía ser alguien que le podía robar lo poco que traía encima. Pero no sabía lo que le esperaba. Comenzó a aligerar el paso, y detrás de él empezó a escuchar pisadas como de un animal. Se giró para mirar y vio con gran asombro de lo que se trataba, pues lo perseguía un macho cabrío de ojos rojos como el fuego. Pensó que quizás se trataba de algún animal que se había escapado, pero pronto se dio cuenta que aquel animal no era normal. Algo debió de ver porque empezó a temblar y no era un hombre cobarde. Comenzó a aligerar mucho más el paso, y detrás de él, aquella bestia de aspecto siniestro comenzaba a hacer algún tipo de berrido. No lo volteó a ver más, solo escuchaba cómo hacía esos horrendos ruidos. En un momento dado, la cosa esa dijo su nombre: José. En ese momento se detuvo en seco porque le pareció escuchar la voz de su mujer. Pero no era posible y se echó a correr. Conocía una vieja iglesia abandonada y se refugió en ella. Dejó de escuchar pasos y comenzó a escuchar silbidos y un fuerte gruñido frente a él. Levantó la cabeza lentamente y vio con gran terror que tenía al macho cabrío delante. Mi bisabuelo preguntó con mucho miedo qué es lo que quería de él, cuando de pronto esta bestia se puso en 2 patas y le respondió: «Hoy te has librado de mí, pero a la próxima no te librarás». Dio la media vuelta y desapareció frente a sus ojos. Desde aquel día mi bisabuelo juró que lo que vio era el diablo. Agarró tanto miedo que se fueron del lugar. Espero te haya gustado este relato. Muchas gracias.
La venganza de la tía abuela, basado en hechos reales, contado por Jenny G. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o noches. Nuevamente les escribo desde Temixco, Morelos, México. Pero esta vez les platicaré una vivencia que tuve a mis 12 años y que nos involucró a toda la familia por parte de mi madre. Todo comenzó por una serie de cosas que no estaban dentro de lo normal, pues en la familia había una persona que estaba sufriendo de enfermedades y comportamientos muy distintos a lo que cada una de mis tías había inculcado en sus hijas. Una de mis primas, que son de las más serias y más comportadas de la familia, comenzó a tener un comportamiento muy rebelde y promiscuo. En pocas palabras, salía con hombres casados, llegaba tarde a su casa, entre otras rebeldías. Llegó al punto de robarle a su propia madre. Una de mis tías, de las más pequeñas, empezaba a tener visiones, a ver viejitas que, según relataba mi tío abuelo, estas viejitas se la querían llevar. Mi bisabuela, por otra parte, estaba muy bien de salud y de un día para otro comenzó a caminar como un sapo. Eran cosas bastante extrañas que nos comenzaron a pasar en la familia. Lo que a mí me sucedió fue que comencé a presentar una urticaria muy severa en toda mi piel, la cual con el sol se agravaba tanto el problema que no podía ni sentarme. Llegó el punto en que ya no era mi vida. Siempre me la pasaba de doctor en doctor, tanto particular como en el seguro, pues a mi papá le otorgaban en ese entonces por su trabajo. Era un terrible sufrimiento para mí, pues las lociones y pomadas ardían tanto que yo no paraba de llorar. Pese a que mi mamá me ponía 2 ventiladores, yo sentía que me quemaba por dentro, y la vergüenza de salir a las calles de esa manera era cada día más grande y triste para mí, pues a esa edad ya todo aspecto raro o feo causa mucha vergüenza. Cansados ya de tantas visitas a los médicos, sin obtener ningún resultado favorable, un día, cuando yo fui a la escuela, una de mis tías, la cual llamaré Nita, fue a visitar a mi madre y le dijo que ella ya sabía del por qué estaban pasando todos esos desastres en la familia. Mi tía Nita, también cansada de la situación, investigó y creo yo que por obra de Dios ella llegó a un centro espiritual en donde le dijeron todo lo que nos estaba pasando, sin ella haber hablado una sola palabra. Una señora llamada Adriana le dijo que ella ya sabía que había ido mi tía. Era un centro espiritual donde se trabajaba con seres de luz que se posesionaban del cuerpo de la señora Adriana, y así fue como a mi tía le dijeron todo lo malo que estaba pasando. En esa sesión, mi difunto abuelo, papá de mi madre, se presentó en espíritu y le dijo a mi tía que era de vida o muerte, que toda la familia estábamos siendo víctimas de una gran brujería con magia negra, y también ahí fue donde mi abuelo pudo decir a mi tía Anita que la persona que nos estaba tratando de matar era ni más ni menos que su cuñada, la hermana de mi abuela materna, Tenchis, por el hecho de que su hermana llamada Cecilia se le ofreció diciéndole que lo quería mucho como hombre. Mi abuelo la despreció como mujer, dándole respeto a mi abuela, pero a Cecilia le dio tanto coraje ese desprecio que ella juró que se iba a vengar y que le iba a dar en lo que más le doliera, en sus hijas. Cecilia hizo un pacto con el demonio para entregar nuestras almas y así vengarse de la humillación que ella sintió. Fue en una de tantas reuniones que hacían en la familia que Cecilia logró sacar pertenencias de nosotras para poder llevar a cabo su maldad. Fuimos la mayoría de la familia a ese centro espiritual para que nos curaran de lo que nos habían hecho, y a cada una de mis primas y a mí nos habían hecho un trabajo muy fuerte. Teníamos que ir a hacernos varias curaciones. No recuerdo exactamente cuántas fueron, cuando el ser de luz nos dijo que a mi mamá y a mí nos faltaba mucho para deshacernos el trabajo que esta maldita vieja nos hizo.
Esta persona me explicó que en la siguiente sesión yo debía ser valiente y no echarme para atrás, que el frasco que me darían debía abrirlo y romper las cosas que estaban allá adentro con mucho coraje y con mucha fe en que yo iba a mejorar. Así que se llegó el día y la señora Adriana comenzó a concentrarse para que pudieran posesionarse en su cuerpo los seres de luz. Cuando sus ayudantes llevaron ese frasco, yo tenía nervios y miedo, pero como me lo había dicho, yo tenía que ser valiente. Me puse unos guantes que me dieron, y cuando abrí el frasco, salió un fétido olor repugnante a caño, a agua podrida. Y cuando saqué ese envoltorio que estaba dentro del fondo del frasco, se los juro, me quedé pasmada, pues era mi falda, una falda que yo quería mucho, porque era increíblemente una faldita que mi mamá me había hecho con sus propias manos, y la señora Adriana no pudo haberla tomado ni de mi casa ni de casa de mis tías, pues ella no las conocía. Sorprendentemente la señora Adriana comenzó a sacudirse muy fuerte que tuvieron que agarrarla, pues quería pegarme y me gritaba bastante feo. De pronto me empezó a hablar con una voz tan peculiar. Era la voz de la maldita vieja que nos hizo daño. Me decía: «Deja eso ahí, huesuda, deja eso ahí, pinche escuincla». Yo estaba segura que era el alma de la Cecilia, que había llegado ahí para impedir que yo deshiciera el trabajo que me había hecho para matarme poco a poco. Solo ella me las decía siempre, ella y nadie más. Quién sabe cómo, pero llegó su espíritu para evitar a toda costa que yo rompiera con su maldición. Como era su horrible plan de venganza en contra de su amado cuñado que le había despreciado como mujer. Después de que terminé de deshacer una muñeca de cera que estaba envuelta con la falda, automáticamente la señora Adriana se quedó en un profundo sueño hasta recuperar la conciencia. Después de todos estos sucesos tan espantosos que vivimos, seguíamos yendo a las misas que ahí celebraban con los seres de luz, se invocaban para sanaciones y todas esas cosas, pero después nos alejamos y supimos que al final la señora Adriana se preparó para trabajar en la magia negra y nunca más supimos de ella. Debo mencionar que yo tuve secuelas, pues a partir de esa terrible alergia que me estaba matando, hoy soy alérgica al sol y me siguen saliendo sarpullidos, aunque ya es de forma moderada, pero siempre persistirá en mi piel por el resto de mi vida. Este fue el trauma de haber vivido de la mujer que nos hizo daño. No supimos más y se alejó por completo de la familia. Hoy sé que Dios es grande y perfecto, que pone a las personas en el momento y lugar indicado para hacer justicia. Cecilia ya no hará más daño. Se debe de estar revolcando en el infierno por haber atentado con los seres inocentes que no tuvimos ninguna culpa de lo que sucedió años atrás. Les deseo muchas bendiciones a todos los infraescuchas y quiero agradecer por el grupo de WhatsApp que está muy bueno. Cuídense mucho. Espero después relatar otra anécdota que pasó con mi padre. Hasta pronto. El jinete negro. Basado en hechos reales por Berta Centeno, de Jalapa, Nueva Segovia, Nicaragua. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Un 26 de septiembre de 1991, día en que daba inicio la celebración de la Feria del Maíz, a eso de las 10 de la mañana. Mi pareja de ese momento salió de casa de mis suegros diciéndome que regresaría hasta el día siguiente, por lo que yo aproveché para ir a casa de mi madre. Al estar ahí, salí con mi hermana rumbo a la feria, de la cual regresamos a eso de las 3 de la tarde a casa de mi madre. Esta casa se encontraba frente al cementerio del pueblo. Mi hermana, mi madre y yo nos sentamos en el patio a platicar con unas vecinas. Dicha plática culminó a las 6 de la tarde. Procedimos a despedirnos de las vecinas y entramos de nuevo a la casa. Como a las 10 de la noche,
llegó mi pareja a buscarme. Al abrir la puerta, furioso me sacó a la fuerza de la casa. Salimos a lo que en ese entonces era la calle principal. Discutiendo, me decía que yo merecía insistentemente que me matara. De pronto, se paró frente a nosotros un caballo negro, sobre el que estaba un jinete con una vestidura negra. Este jinete le dijo a mi pareja: «Mátala». Inmediatamente reaccionó contra el jinete, diciendo que no me mataría a mí, sino que lo mataría a él con la pistola que estaba portando en ese momento. Mi pareja se buscó la pistola y el jinete se rió diciendo: «No estás armado, y si lo estuvieras, no dispararías». En ese preciso momento pasó un vehículo y creí que con la luz podría ver la cara del jinete. Pero cuando el vehículo se aproximó, picó su caballo y se fue. El vehículo nunca logró alumbrar al caballo, y el jinete, al pasar el vehículo, apareció de nuevo y le dijo a mi pareja: «No la has matado aún». A lo que respondió: «No la voy a matar, ¿cuál es tu problema? ¿Acaso tú la conoces?». El jinete respondió: «Sí, la conozco». Al decir esto nuevamente, el jinete y el caballo desaparecieron frente a nuestros ojos. Luego de este incidente, mi pareja me acusó de que era mi amante, por lo que el jinete dijo conocerme. No recuerdo qué más pasó, ya que luego de eso desperté en el hospital al día siguiente. Al despertar en el hospital, mi pareja preguntó que si realmente yo conocía al hombre del caballo, a lo que le respondí que no. Me encontraba en el hospital, pues me había desmayado de la nada. Hasta la fecha, veo al jinete en mis sueños, y por las madrugadas cuando me asomo por mi ventana, ahí está. No sé quién es y por qué se aparece. Solo me quedo con incertidumbre, miedo, desconcertada y con un fuerte escalofrío en todo el cuerpo. Espero algún día poder saber quién es ese jinete. Esta fue mi experiencia, espero les haya gustado. Hasta pronto. Las casas de renta, basado en hechos reales por Marisela Valadez, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Todo comienza desde que era niña. Crecimos en una casa de renta en Los Ángeles, California. Mis hermanos y yo somos de Tepatitlán, Jalisco. Crecimos en un apartamento donde todo siempre fue tranquilo hasta que de la nada comenzaron las cosas paranormales. Nos tocaban la ventana del cuarto y al salir a ver quién era, no había absolutamente nadie. A mí en especial siempre me pasaron más cosas paranormales, no sé por qué. Un día estábamos afuera jugando en la noche cuando de repente vimos una sombra hincada dentro de la casa que nos observaba. Era la sombra de un hombre y al ir a ver no había nadie. Nunca supimos por qué se presentaban cosas así. Tiempo después, cuando me casé, mi esposo y yo estábamos rentando un cuarto con una señora. Yo estaba descansando cuando de pronto miré la silueta de una mujer con pelo largo que estaba volando frente a mí. En su momento no sentí miedo, pero después de unos minutos sí. La señora con la que vivimos era extraña. Al parecer hacía brujería con sus hijas. En esa casa, una señora que rentaba al lado de nosotros se encontró en el patio una botella enterrada con fotos y cosas extrañas. Ella mencionaba que por las noches siempre escuchaban que alguien entraba a su cuarto y se le subía el muerto. Hasta que desenterraron la botella, eso dejó de sucederles. Después de un tiempo siendo madre soltera, me dispuse a rentar parte de una casa donde vivía con la señora que me rentaba, que por cierto nunca dejaba que sus hijos hablaran con nadie. La primera noche yo estaba acostada con mis hijos cuando se escuchó que alguien entró a la sala y tiró la puerta con mucha fuerza y coraje.
No sé por qué, pero pensé que a lo mejor eran los hijos de la señora, pero eso se me hizo raro, porque empezaron a tirar todas mis cosas. Me dio miedo y mejor me acosté a dormir. A la mañana siguiente me fijé y no había nada movido en la sala. Lo extraño es que yo claramente escuché cómo se caían las cosas. Después, la señora me dijo que no quería que entrara por la puerta principal, sino que lo hiciera por una puerta que tenía a un lado la casa. Una noche que regresaba ya tarde con mis hijos, miré claramente la silueta de una mujer que estaba al lado de la casa. Cuando puse mejor atención para ver quién era, ya no había nadie. Pero siempre que creía ver a esa mujer o sombra, había un gato negro parado en ese lugar. Yo solo estuve en esa casa un mes y me fui. Me di cuenta que la señora hacía brujería. Pues un día entré por la puerta principal y me di cuenta que tenían velas negras y lo que parecía ser un ritual. Estas han sido mis experiencias. Espero les hayan gustado. Saludos. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.